En los confines más antiguos de la galaxia, donde las estrellas nacían y morían antes de que cualquier civilización joven pudiera siquiera comprender el concepto del tiempo, existía el Consejo de los Ancianos. No eran una especie singular, sino una coalición de las razas más viejas y sabias que habían sobrevivido a incontables eras. Habían visto imperios ascender y caer como mareas cósmicas. Habían presenciado guerras que consumieron sistemas estelares enteros. Habían aprendido lecciones que otras especies aún no podían imaginar. Y de todas sus reglas, de todos sus decretos tallados en cristales de memoria que flotaban en el vacío eterno, había una que brillaba con más intensidad que las demás. Una regla simple, directa, innegociable. Nunca desafíes a la humanidad. No era una sugerencia diplomática ni un consejo amistoso. Era una advertencia absoluta, respaldada por observaciones de siglos y datos que hacían temblar incluso a los más valientes líderes galácticos. Pero como suele suceder en el universo, siempre hay alguien que cree que las reglas no aplican para ellos. Los Zatic eran esa especie. Reptilianos de 4 metros de altura, con escamas negras como el ónix y ojos que brillaban con un fuego ambarino, los Zatic habían conquistado 17 sistemas estelares en menos de 2 siglos. Su imperio militar era temido en 3 sectores galácticos. Sus guerreros eran criados desde el huevo para el combate. Su tecnología bélica era de lo más avanzado que se conocía fuera del territorio de los ancianos. El comandante supremo Vectar se encontraba en el puente de mando de su nave insignia, la Garra del Vacío, observando las estrellas con desprecio apenas contenido. Era un veterano de 50 campañas militares, con cicatrices que contaban historias de victoria tras victoria. Sus subordinados lo respetaban con una mezcla de admiración y terror saludable. Cuando Vectar hablaba, galaxias escuchaban. Su segundo al mando, la comandante Siraques, se acercó con cautela. Incluso ella, una guerrera que había enfrentado hordas de enemigos sin pestañear, sabía que interrumpir las meditaciones de Vectar era peligroso. Comandante Supremo, dijo con voz firme pero respetuosa. Los ancianos han enviado otro mensaje. Insisten en que reconsideremos nuestros planes respecto al sector humano. Vectar giró lentamente, sus ojos brillando con diversión cruel. ¿Otro mensaje? ¿Cuántos van ya? ¿Doce? 15. 18, señor, respondió Siraques consultando su dispositivo holográfico. Este último incluye advertencias de 3 civilizaciones más que han tenido encuentros con los humanos. Todos aconsejan extrema precaución. El comandante supremo soltó una risa gutural que resonó por todo el puente. Precaución. Siempre precaución. Los ancianos se han vuelto débiles con la edad. Temen a primates sin escamas que apenas pueden sobrevivir en sus propios planetas sin tecnología artificial. He revisado los informes sobre los humanos. Son frágiles, necesitan condiciones específicas para vivir, y su estructura social está fragmentada en cientos de pequeñas naciones que constantemente pelean entre sí. Siraques vaciló antes de hablar. Ella también había revisado los informes, pero a diferencia de su superior, había leído más allá de las especificaciones biológicas básicas. Había encontrado notas al margen, comentarios cifrados de especies que habían tenido encuentros directos con la humanidad. Las palabras que más se repetían eran adaptabilidad, persistencia, impredecibilidad y una frase particularmente inquietante: no siguen las reglas lógicas del conflicto. Comandante, intentó nuevamente, algunos de estos informes mencionan incidentes preocupantes. Hay referencias a algo llamado la doctrina de la escalada desproporcionada. Aparentemente, cuando los humanos son atacados, su respuesta no sigue patrones militares convencionales. Vectar agitó una garra desdeñosamente. Propaganda. Tácticas de intimidación psicológica. Los humanos han cultivado una reputación exagerada para compensar su debilidad física. Es una estrategia inteligente, debo admitirlo, pero nosotros los Zatic no nos dejamos engañar por trucos mentales. El puente de mando estaba lleno de oficiales de alto rango, cada uno un veterano endurecido por décadas de conflicto. Cuando Vectar habló, todos asintieron en acuerdo. Era fácil estar de acuerdo con el guerrero más temido de su generación. Era fácil creer que las advertencias eran exageraciones. Hemos identificado el objetivo, continuó Vectar, activando un holograma masivo en el centro del puente. Una colonia humana apareció flotando en el aire, girando lentamente. Nueva Esperanza. Una colonia minera en el sistema Kepler 442. Población, aproximadamente 50.000 humanos. Defensa militar, mínima.
Una pequeña estación de guardacostas con 3 naves patrulla anticuadas. Es perfecta. Syracuse estudió el holograma. Todo parecía exactamente como Vectar lo describía. Una colonia modesta, pobremente defendida, situada en un planeta rico en minerales raros que el Imperio Satic necesitaba para expandir su flota. Estratégicamente, era una elección lógica. Políticamente, enviaría un mensaje claro a la galaxia: los Satic no reconocían zonas prohibidas. ¿Cuándo atacamos?, preguntó uno de los generales subordinados, con entusiasmo apenas contenido. En 3 ciclos, respondió Vectar con una sonrisa que mostraba demasiados dientes afilados. Tiempo suficiente para que nuestras fuerzas se posicionen. Usaremos la táctica de choque estándar. Aparecemos en el sistema, exigimos rendición inmediata, y cuando inevitablemente se nieguen porque los humanos son tercamente orgullosos, arrasamos sus defensas en cuestión de horas. Rápido, eficiente, demoledor. Los oficiales rugieron su aprobación. Ya imaginaban las medallas, los honores, las historias que contarían sobre el día en que los Satic demostraron que los humanos no eran invencibles. Syracuse permaneció en silencio, con una sensación incómoda en su estómago que no podía explicar completamente. Esa noche, sola en sus aposentos, Syracuse revisó los archivos clasificados una vez más. Había algo en las advertencias de los ancianos que la inquietaba. No era solo el tono urgente, aunque eso era inusual en seres que típicamente hablaban con la calma de quien ha visto eones pasar. Era la especificidad. Los ancianos no advertían contra atacar a los humanos por razones morales o diplomáticas. Advertían por razones prácticas, casi como si estuvieran tratando de prevenir una catástrofe natural. Encontró un archivo particularmente antiguo, casi enterrado en capas de encriptación. Provenía de una especie llamada los Cataren, guerreros insectoides que habían dominado su sector galáctico hace 300 años. El informe era breve pero escalofriante. Nuestro 15º grupo de batalla encontró resistencia humana en el sistema Sol 3. Esperábamos una victoria en días. La guerra duró 4 años terrestres. Perdimos 73 naves capitales. Los humanos convirtieron asteroides en armas. Usaron su propia atmósfera como escudo. Cuando destruimos sus fábricas, fabricaron municiones en cocinas domésticas. Cuando bloqueamos sus rutas de suministro, comieron su propio equipo de supervivencia para seguir luchando. No se rindieron cuando era lógico. No se rindieron cuando era imposible ganar. Simplemente no se rindieron. Firmamos paz porque nos dimos cuenta de que aniquilarlos completamente requeriría aniquilarnos a nosotros mismos en el proceso. Los ancianos tenían razón. Nunca desafíes a la humanidad. Syracuse cerró el archivo con manos temblorosas. Quería mostrarle esto a Vectar, pero sabía que sería inútil. El comandante supremo había tomado su decisión, y entre los Satic, cuestionar a un superior después de que se había comprometido con un curso de acción era considerado cobardía. 3 ciclos después, la flota Satic emergió del hiperespacio en el sistema Kepler 442 con una precisión militar perfecta. 15 naves de guerra, cada una capaz de arrasar una ciudad en minutos. Dos cruceros de battle que podían reducir lunas a escombros. Y la Garra del Vacío, una fortaleza flotante que representaba el pináculo del poder militar Satic. Nueva esperanza apareció en sus pantallas. Un planeta azul y verde, hermoso de una manera que incluso los guerreros endurecidos podían apreciar. Ciudades pequeñas salpicaban los continentes. Granjas se extendían en patrones geométricos ordenados. Parecía pacífico, casi inocente. Transmitiendo mensaje de rendición ahora, informó el oficial de comunicaciones. Vectar se reclinó en su silla de comando, disfrutando el momento. Esta sería una victoria rápida, limpia. Un ejemplo perfecto para el resto de la galaxia. La respuesta llegó 30 segundos después. Una voz humana, masculina, con un acento que el traductor automático identificó como algo llamado texano. Aquí el gobernador Chen de Nueva Esperanza. Recibimos su mensaje de rendición. Nuestra respuesta es negativa. Sugiero que se retiren mientras todavía pueden. El puente Satic estalló en risas. ¿Sugerían que ellos se retiraran? ¿Con 3 naves patrulla contra una flota de batalla completa? Vectar sonrió ampliamente. Responda que tienen 1 hora para reconsiderar. Después de eso, abriremos fuego. 59 minutos después, no había llegado ninguna nueva comunicación de la colonia. Las 3 naves patrulla humanas permanecían en órbita, no huyendo, simplemente flotando ahí como si esperaran algo. Hora cumplida,
anunció Siraques. ¿Sus órdenes, comandante? Vectar se puso de pie, su figura imponente proyectando sombras largas bajo las luces del puente. Destruyen las naves Petrella. Preparen bombardeo orbital de instalaciones militares. Minimicen bajas civiles, no somos monstruos. Solo necesitamos quebrar su voluntad de resistencia. Las armas de la flota Satic se cargaron. Torpedos de plasma brillaron en los tubos de lanzamiento. Cañones de riel alcanzaron potencia máxima. Este era el momento que definía imperios. Fuego, ordenó Vectar. Y entonces, justo cuando los primeros disparos salieron de sus naves, sucedió algo que Vectar nunca había visto en 50 campañas de guerra. Las 3 pequeñas naves patrulla humanas se dividieron. No Huron. No intentaron maniobras evasivas desesperadas. Simplemente se separaron en formación coordinada y lanzaron algo hacia la flota Satic. Señor, gritó el oficial de sensores, con pánico claro en su voz. Esos no son misiles estándar. Los sistemas de identificación no pueden clasificarlos. La firma energética es imposible. Es como si estuvieran hechos de material estelar comprimido. Las imposibilidades impactaron la línea frontal de nave Satic. Los escudos energéticos, diseñados para resistir bombardeos prolongados, simplemente se evaporaron. El casco de adamantio, más fuerte que cualquier aleación conocida, se fundió como cera. 3 naves de guerra desaparecieron en bolas de fuego nuclear. El silencio en el puente de la Garra del Vacío era absoluto. Nadie podía procesar lo que acababan de presenciar. 3 naves patrulla anticuadas acababan de destruir 3 naves de guerra de clase superior en un solo disparo cada una. Vectar se aferró a su silla, los nudillos poniéndose blancos bajo las escamas. Su voz salió ronca, incrédula. ¿Cómo? Siraques revisaba frenéticamente los datos, su entrenamiento de toda una vida luchando contra la incredulidad pura. Comandante, los análisis preliminares sugieren que esas armas están usando una forma de fisión cuántica que nosotros considerábamos teóricamente imposible. Los humanos han armado fenómenos astrofísicos. Otra transmisión llegó de Nueva Esperanza. La misma voz tejana, pero ahora con un tono que helaba la sangre. Caballero Satic, les dimos una oportunidad. Los ancianos les advirtieron. Nosotros les advertimos. Ahora van a aprender por qué existe esa regla. Y en ese momento, mientras alarmas comenzaban a sonar por toda la flota cuando más firmas de energía aparecían en los sensores, algunas provenientes del planeta, otras apareciendo de la nada como si hubieran estado escondidas en el propio tejido del espacio, Vectar comprendió su error. Los humanos no eran presa. Nunca lo habían sido. Eran el depredador que había aprendido a parecer inofensivo. Y los Satic acababan de despertar a algo que debió haber permanecido dormido. La batalla por Nueva Esperanza acababa de comenzar, y los Satic ya habían perdido su ventaja más importante, la sorpresa. El caos se apoderó del puente de la Garra del Vacío en cuestión de segundos. Oficiales gritaban reportes contradictorios mientras las pantallas holográficas se llenaban de datos imposibles. Alarmas de diferentes tonos creaban una sinfonía discordante de advertencias. El olor a miedo, acre y penetrante, comenzaba a impregnar el aire reciclado de la nave. Múltiples contactos emergiendo del cinturón de asteroides, gritó el oficial de sensores, sus escamas cambiando a un tono pálido de estrés. No son naves, son plataformas de armas camufladas. Cuentan, esperen, son demasiadas para contarlas con precisión. Vectar observaba las pantallas con una mezcla de furia e incomprensión. Había planificado esta operación meticulosamente. Sus sistemas de exploración eran los más avanzados del sector. Habían escaneado este sistema 3 veces antes de la invasión. ¿Cómo podían haber escondido un arsenal entero de su detección? Análisis táctico ahora, ladró a su equipo de estrategia. Un oficial joven, cuyas manos temblaban mientras manipulaba los controles holográficos, proyectó los datos. Comandante, las plataformas están usando algún tipo de tecnología de ocultación que imita perfectamente las firmas de asteroides comunes. No son invisibles, simplemente parecen rocas espaciales ordinarias hasta que activan sus sistemas de armas. Es ingeniosamente simple. Siraques se acercó a Vectar, su voz baja pero urgente. Esto fue una trampa desde el principio. Nueva Esperanza no es una colonia minera vulnerable. Es una posición fortificada disfrazada de objetivo fácil. Vectar apretó los dientes con tanta fuerza que uno se agrietó. El dolor físico era nada comparado con la humillación de haber sido engañado. 50 campañas victoriosas,
Y ahora esto. Formación defensiva Delta. Concentren el fuego en las plataformas más cercanas. Usaremos nuestra superioridad numérica para abrumarlos. Las naves SATIC respondieron con la disciplina de décadas de entrenamiento militar. Se reorganizaron en una formación diseñada para maximizar la cobertura de fuego mientras minimizaban los ángulos de ataque vulnerables. Era una maniobra que había funcionado contra 20 especies diferentes. Debería funcionar ahora. No funcionó. Las plataformas humanas no se comportaban como armas estacionarias normales. Se movían, impulsadas por cohetes de bajo rendimiento que las hacían parecer lentas en los sensores, pero que de alguna manera siempre las colocaban exactamente donde los SATIC no esperaban. Disparaban en patrones erráticos que desafiaban cualquier algoritmo de predicción. Y lo más frustrante de todo, parecían estar coordinadas por algún tipo de inteligencia descentralizada que hacía imposible identificar un nodo de comando central para atacar. Es como pelear contra un enjambre de insectos inteligentes, murmuró un oficial, olvidando momentáneamente que su comandante supremo podía escucharlo. Vectar lo ignoró porque la descripción era perturbadoramente precisa. Otra nave SATIC, el crucero pesado Martillo de Hierro, reportó daños críticos en sus motores principales. Una de esas imposibles armas humanas había penetrado sus escudos y cortado limpiamente a través de la sección de ingeniería. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió Vectar a nadie en particular. Nuestros escudos pueden resistir el fuego de cañones de plasma de clase Titán. ¿Qué clase de arma simplemente los ignora? Syracuse había estado estudiando los patrones de daño en silencio. Cuando habló, su voz tenía una cualidad extraña, casi de respeto reluctante. Comandante, creo que no están usando armamento convencional en absoluto. Los humanos han encontrado la manera de armar fenómenos físicos fundamentales. Esa primera salva, los análisis sugieren que convirtieron fusión estelar en proyectiles dirigidos. Es como si lanzaran pedazos de sol contra nosotros. Eso es imposible, dijo Vectar automáticamente, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que eran inútiles. Los humanos acababan de demostrar que lo que los SATIC consideraban imposible era simplemente algo que no habían imaginado todavía. Otra transmisión llegó del planeta. Esta vez era una voz femenina, más joven que la anterior, con un tono casi alegre que contrastaba grotescamente con la batalla que se desarrollaba. Atención flota SATIC. Aquí la Teniente Comandante Sarah Morrison de la Guardia Colonial de Nueva Esperanza. Solo quiero que sepan que lo que están experimentando ahora mismo es lo que nosotros llamamos una respuesta proporcional de apertura. Han destruido 3 de nuestras naves con su ataque inicial, así que nosotros destruimos 3 de las suyas. Eso es justo, ¿verdad? Ahora bien, si continúan con hostilidades, tendremos que escalar apropiadamente. Y créanme cuando les digo que nosotros los humanos somos excepcionalmente buenos escalando situaciones. Vectar sintió algo que no había sentido en décadas, duda genuina. Cada instinto militar le gritaba que se reagrupara, que reevaluara, que quizás incluso considerara una retirada táctica. Pero el orgullo SATIC, forjado a través de generaciones de supremacía militar incuestionable, no le permitía siquiera contemplar la idea. Preparen los cañones de antimateria, ordenó con voz tensa. Vamos a mostrarles a estos primates el verdadero poder de destrucción. Los cañones de antimateria eran el arma más devastadora del arsenal SATIC. Cada disparo requería tanta energía que las naves tenían que desviar potencia de todos los sistemas no esenciales, incluidos escudos parciales. Pero el impacto podía vaporizar una ciudad entera en milisegundos. Objetivo, la capital de la colonia, dijo Vectar fríamente. Un disparo. Que vean qué significa realmente la guerra. Syracuse abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Entre su pueblo, cuestionar una orden de combate directa de un comandante supremo era motín. Todo lo que pudo hacer fue observar mientras los cañones se cargaban, su brillo púrpura creciendo hasta que iluminó el vacío como un segundo sol. El disparo salió de la garra del vacío con un silencio que de alguna manera era más aterrador que cualquier sonido. Unas de antimateria pura, contenida en campos magnéticos imposiblemente complejos, cruzó el espacio hacia Nueva Esperanza a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Y entonces algo extraordinario sucedió. El haz simplemente se desvaneció. No fue bloqueado o deflectado. No impactó un escudo o fue interceptado por un contraataque. Simplemente dejó de existir a medio camino hacia el planeta, como si el universo hubiera decidido que ese ataque específico no estaba permitido. El silencio en el puente era absoluto.
Oficiales miraban sus instrumentos con expresiones que mezclaban confusión total con el primer toque real de miedo. Informe, susurró Vectar, su voz habiendo perdido toda su fuerza anterior. El oficial de sensores tecleaba frenéticamente, revisando y volviendo a revisar los datos como si esperara que cambiaran si los miraba suficientes veces. Comandante, hubo una anomalía espacial localizada en la trayectoria del haz. Algo creó una burbuja de espacio-tiempo distorsionado que básicamente transportó nuestra antimateria a otra dimensión. O al menos eso es lo que los datos sugieren. Francamente, comandante, no tengo idea de cómo es esto posible. La voz alegre de la teniente comandante Morrison regresó a los altavoces. Oh, eso fue genial, ¿verdad? Tecnología de manipulación espacial. La aprendimos de una especie que intentó invadirnos hace como 100 años. Fueron muy amables al dejarnos toda su tecnología después de que, ya saben, decidieran que pelear con nosotros no valía la pena. Ahora, sobre esa escalada que mencioné. Las 3 naves patrulla humanas, que habían permanecido en posiciones relativamente estáticas después de su ataque inicial, súbitamente se movieron. No fue un movimiento normal. Fue como si hubieran sido teletransportadas, apareciendo instantáneamente en nuevas posiciones rodeando la flota Satic. Imposible, jadeó alguien. Las leyes de la física prohíben ese tipo de aceleración instantánea. Los ocupantes serían convertidos en pasta por las fuerzas G. Syracuse había comenzado a comprender algo fundamental sobre los humanos. No creo que les importen mucho las leyes que les decimos que son imposibles de romper. Las 3 naves abrieron fuego simultáneamente, y esta vez los Satic pudieron ver qué clase de armas estaban usando. No eran proyectiles ni energía dirigida. Eran pequeños agujeros negros microsingularidades contenidas en campos de contención tan complejos que hacían que la tecnología Satic pareciera juguetes de niños. 2 cruceros más desaparecieron, literalmente absorbidos en singularidades que luego colapsaron sobre sí mismas en destellos brillantes de radiación Hawking. La flota Satic, que había comenzado con 17 naves, ahora estaba reducida a 11 en cuestión de minutos. «Retirada», gritó finalmente Vectar, su orgullo destrozado por la pura necesidad de supervivencia. «Todas las naves preparen salto al hiperespacio». Pero incluso eso los humanos lo habían anticipado. Las plataformas de armas que rodeaban el sistema activaron algún tipo de inhibidor de campo que hacía imposible abrir ventanas de hiperespacio. Estaban atrapados en un sistema con un enemigo que había convertido la imposibilidad en una táctica estándar de combate. «Comandante», dijo Syracuse tranquilamente, «creo que debemos considerar la rendición». Vectar la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Rendición? Los Satic no se rinden jamás. Los Satic tampoco suelen enfrentar aniquilación total, replicó ella con una valentía nacida de desesperación. Señor, hemos perdido más de 1/3 de nuestra flota en menos de 20 minutos contra un enemigo que apenas está comenzando a mostrar sus capacidades. Si esto es lo que pueden hacer 3 naves patrulla y algunas plataformas de armas, ¿qué sucederá cuando lleguen refuerzos? ¿Cuándo traigan sus verdaderas naves de guerra? Como si hubiera sido convocada por sus palabras, una nueva firma energética apareció en el borde del sistema. Masiva. Imposiblemente grande. Los sensores tardaron varios segundos en siquiera procesar la escala. Identificación de contacto, murmuró el oficial de sensores con voz muerta. Nave clase portaaviones humana. Designación, UNSC Indomable. Longitud, 12 kilómetros. Complemento de cazas, 1200 unidades. Armamento, el sistema dice que tiene capacidad de bombardeo planetario suficiente para vitrificar un continente en 3 horas. Vectar se desplomó en su silla de comando. En toda su carrera, nunca había visto una nave de guerra de ese tamaño. La Garra del Vacío, el orgullo de la flota Satic, medía 3 kilómetros de proa a popa y era considerada una de las naves más grandes del sector. Esta cosa era 4 veces más grande. Una nueva voz llegó a través de las comunicaciones. Masculina, mayor, con un peso de autoridad que era inconfundible. Comandante Supremo Vectar de la Flota Satic. Aquí el almirante Chen de la Tercera Flota de la Unión de la Tierra. Tengo que admitir que estoy un poco decepcionado. Los ancianos nos advirtieron que vendrían, que ignorarían las advertencias, que creerían que podían atacar una colonia humana sin consecuencias. Teníamos esperanzas de que fueran más inteligentes que eso. Vectar encontró su voz, aunque sonaba hueca incluso a sus propios oídos. ¿Esto fue una trampa desde el principio? No exactamente,
respondió el almirante Chen, y había algo casi compasivo en su tono. Nueva Esperanza es una colonia minera real con civiles reales. Pero después de que los ancianos nos informaran sobre sus planes, decidimos reforzarla un poco. Considérelo una lección educativa. Los ancianos han pasado siglos tratando de explicarle a varias especies por qué no deberían desafiar a la humanidad. Las palabras rara vez funcionan tan bien como las demostraciones prácticas. ¿Qué quieren?, preguntó Vectar, cada palabra un clavo en el ataúd de su orgullo. ¿Rendición incondicional? ¿Reparaciones? ¿Territorio? Hubo una pausa. Cuando el almirante Chen habló nuevamente, sonaba casi sorprendido. ¿Care? Comandante Vectar, no queremos nada de ustedes. Ustedes nos atacaron, ¿recuerda? Nosotros solo defendimos nuestro territorio. Aquí está lo que va a suceder. Van a reparar sus naves lo mejor que puedan, van a recoger a sus muertos con el respeto que merecen, y luego van a regresar a su espacio con un mensaje para su gobierno. ¿Qué mensaje?, susurró Vectar. El mismo que los ancianos han estado tratando de transmitir durante siglos. Nunca desafíes a la humanidad. No porque seamos malvados o conquistadores. No porque queramos dominar la galaxia. Sino porque cuando nos atacan, tenemos esta molesta tendencia a defendernos con una eficiencia que asusta incluso a nosotros mismos. Hemos convertido la supervivencia en un arte y la adaptación en una religión. No iniciamos peleas, comandante, pero somos extraordinariamente buenos terminándolas. Vectar cerró los ojos. La humillación era completa. No solo habían perdido tan completamente que el enemigo ni siquiera los consideraba una amenaza digna de ser conquistada. ¿Y si me niego?, preguntó, sabiendo que era una pregunta estúpida pero incapaz de detenerse. Entonces, dijo el almirante Chen con una tranquilidad aterradora, les mostraré por qué el indomable lleva ese nombre. Y créame, comandante, ustedes no quieren ver eso. He pasado 40 años en el servicio militar humano. He visto mundos arder. He visto civilizaciones caer. Y he aprendido que la verdadera fuerza no está en destruir a tus enemigos, sino en darles la oportunidad de aprender de sus errores y convertirse en algo mejor. Siraque se inclinó hacia Vectar. Comandante, por favor. Suficientes de nuestros guerreros han muerto hoy. No desperdiciemos más vidas por orgullo. Vectar abrió los ojos y miró a su alrededor del puente. Vio caras de oficiales que habían confiado en él, que lo habían seguido a esta batalla esperando gloria y encontrando solo derrota. Vio la verdad que había estado negando desde el momento en que los primeros disparos habían obliterado sus naves. Los ancianos tenían razón. Aceptamos sus términos, dijo finalmente, cada palabra como tragar vidrio roto. Nos retiraremos y llevaremos su mensaje a nuestro gobierno. Sabía decisión, respondió el almirante Chen. El campo de inhibición será levantado en 1 hora. Eso les dará tiempo para recuperar cuerpos y efectuar reparaciones de emergencia. Y comandante Vectar, hay algo más que debería saber. ¿Qué? Esto que experimentaron hoy, estas armas que les parecieron imposibles, esta tecnología que desafía su comprensión, esto es solo lo que estamos dispuestos a usar en una escaramuza menor. Ni siquiera hemos desplegado lo que consideramos nuestro armamento serio. Los humanos hemos estado peleando entre nosotros durante miles de años antes de alcanzar las estrellas. Hemos perfeccionado el arte de la guerra hasta un grado que la mayoría de las especies pacíficas encuentran perturbador. Cuando finalmente dejamos de pelear entre nosotros y dirigimos toda esa experiencia y creatividad hacia amenazas externas, bueno, ahora entiende por qué los ancianos crearon esa regla. La transmisión se cortó, dejando a los Satic en silencio para contemplar las ruinas de su arrogancia. Mientras las naves restantes comenzaban las operaciones de rescate y reparación, Siraque se sentó junto a Vectar, quien no se había movido de su silla en más de 1 hora. ¿En qué piensa, comandante?, preguntó suavemente. Vectar tardó mucho tiempo en responder. Estoy pensando que hemos sido increíblemente afortunados. ¿Afortunados? Hemos perdido 6 naves y miles de guerreros. Sí, dijo Vectar lentamente, pero estamos vivos para aprender la lección. Los humanos nos dieron esa oportunidad cuando podrían habernos aniquilado fácilmente. Eso, comandante Siraques, es la verdadera medida de su fuerza. No en lo que pueden destruir, sino en lo que eligen no destruir. En la distancia, el indomable permanecía en el borde del sistema, inmóvil, omnipresente, un recordatorio silencioso de lo que podría haber sido si los humanos fueran verdaderamente monstruos en lugar de simplemente terriblemente eficientes cuando se les provocaba. La lección había sido dura,
dolorosa y humillante. Pero había sido aprendida. Los ancianos, observando desde sus estaciones lejanas, simplemente asintieron. Era la misma lección que habían visto impartida docenas de veces a lo largo de los siglos. Algún día, pensaron, quizás las especies jóvenes aprenderían a escuchar las advertencias antes de necesitar las demostraciones. Pero hasta ese día, la humanidad seguiría siendo la mejor maestra que la galaxia tenía sobre los peligros de la arrogancia.